podido asistir. El día de hoy tenemos al embajador Luis Quesada. Él ha sido embajador en China, en Australia, ha sido embajador concurrente en Nueva Zelanda, presidente de las reuniones de altos funcionarios en el Foro de Cooperación Asia-Pacífico, APEC. También ha ocupado diversos cargos en el Ministerio de Relaciones Internacionales, como director de Asuntos Económicos, director de Asia. Y bueno, gracias por venir, embajador Quesada, darse un tiempo de ilustrar a los alumnos con un poco de sus experiencias. Y usted ha estado en una situación bastante única, en realidad. Usted ha sido embajador hacia la República Popular China durante el periodo de la pandemia. Es una situación, me imagino, no esperaba encontrarse. Pero yo quería preguntarle un poco acerca de cuál fue el rol de la Embajada del Perú en China durante estas negociaciones de vacunas que se dieron durante ese periodo. Muchas gracias. ¿Se oye bien, por favor? Sí. Muchas gracias, Sebastián. Muchas gracias a los asistentes y al profesor Sebastián Alins, ¿no? Director, tengo entendido, del programa de Ciencia Política dentro de la Facultad de Relaciones Internacionales, perdón, dentro de la Facultad de Ciencias Sociales. Y encantado de hablar de mi experiencia en China, y ya Rodrigo, que nos va a conducir con la sesión de preguntas y respuestas, me pone, digamos, de frente el tema, uno de los temas más difíciles para un diplomático, el tema de la pandemia, ¿no? Y como todos sabemos, aunque hay muchas teorías, pues la más sostenida es que comenzó, digamos, esta epidemia en un mercado de la ciudad de Wuhan, que fue prácticamente cerrada con un lockdown, el primer lockdown que hubo en el mundo a raíz de una pandemia. Y claro, eso también tomó desprevenida a la embajada. Es más, yo estaba de vacaciones aquí, regreso a China y a la semana comienza, bueno, se supone que algo se sabía, ¿no? Empieza, digamos, la noticia de este mal que en realidad cambió la faz del mundo en poco tiempo, ¿no? La Cancillería, digamos, empezó a emitir directivas a las embajadas para buscar fármacos, o si era posible, si hubiese desarrollo de vacunas. Así que todos tuvimos que prácticamente interrumpir todo el trabajo de la relación bilateral con China, ¿no? Comercio, cultura, digamos, el trabajo en el mundo político también, la prensa, todo eso, para abocarnos a buscar algo en lo cual, digamos, no estábamos preparados. Se dice que el diplomático sabe un poco de todo, pero a veces uno tiene que aprender cosas nuevas e importantes de un solo plomazo. Y este fue el caso. Entonces, no era una tarea fácil, ¿no? Buscar laboratorios, buscar empresas, identificar quiénes podían estar a la vanguardia. Pero era obvio que China era uno de los países que iba a tener un cierto liderazgo en temas de medicina, en temas de vacuna, porque ya tenía, digamos, un reconocido prestigio en eso. Y a veces pasan las cosas de casualidad para bien, ¿no? Se acababa de finiquitar la adquisición de la empresa Tres Gargantas de Luz del Sur, y la empresa decide enviar un avión con algunos de sus ejecutivos para firmar el acuerdo y además hacer una donación importante al Perú. En esa época que todavía no se había desarrollado la vacuna de pruebas rápidas, en fin. Entonces, yo voy a esta ceremonia de donación y conozco en esa ceremonia al presidente de Sinopharm. Me habría costado, por la vía regular, seguramente bastantes semanas para llegar a él, ¿no? Pero estaba el presidente ahí. Y en una conversación bastante amistosa, él me propone y me dice, si el Perú acepta, podemos hacer ensayos clínicos, ¿no? De COVID. No recuerdo exactamente, pero una fase importante, creo que era la tercera fase o así. Y entonces yo hago las consultas, lógicamente con la Cancillería y con el gobierno. Después de un tiempo, que a mí me pareció largo, pero por la emergencia me refiero, dieron el sí. Y así
comenzaron las negociaciones. ¿Qué implicaba esto? Lógicamente, que si teníamos voluntarios peruanos para aplicarse, todavía no se podía llamar eso vacuna, ¿no? Pero el proyecto de vacuna, digamos, las dosis, el Perú obtendría un descuento importante si adquiría la vacuna de Sinopharm. Entonces, digamos, estos acuerdos se fueron formando a través del año, ¿no? Y no fue una negociación fácil, lógicamente, porque, como digo, no estábamos acostumbrados a ese tipo de negociación, ¿no? El Ministerio de Salud nuestro, que lógicamente tiene experiencia en esas negociaciones de vacunas, pero no había habido una pandemia de esa magnitud, ¿no? en el mundo, y además también ellos también tenían que pasar por los canales, digamos, legales nuestros, que muchas veces también no son médicos, ¿no? Entonces, sí, fue difícil llegar a un buen acuerdo rápidamente. Este encuentro con el presidente se produce en mayo y el primer lote, digamos, de prototipos de vacunas que llegan para los voluntarios recién se produce a fines de agosto, comienzos de septiembre, ¿no? ¿Por qué se escogió a Sinopharm? Yo visité, ya visité solamente ya a los líderes, realmente a las empresas más importantes, que eran tres: Sinopharm, Sinovac y la otra se llamaba, aquí lo tengo apuntado, Sinopharm, Sinovac y de ahorita, CanSino, claro, que es una empresa binacional, Canadá and Sino de China, ¿no? Sí. Y comparando todo lo que se podía hacer con ellos, me pareció a mí que la más ventajosa era Sinopharm, que además ya había, digamos, propuesto el tema de los ensayos clínicos, así que aconsejé a la Cancillería de que fuera esa, ¿no? Al final, de los países latinoamericanos, Perú y Argentina, compramos a Sinopharm, en Colombia y Chile a Sinovac. Brasil ya tenía una sucursal de Sinovac en Brasil. Y México compró un poco de todo, ¿no? Pero más o menos sí. Pero también iba a ser un poco complicado dedicarse a más de una empresa china, porque en las coordinaciones que teníamos con Cancillería y con los embajadores que habían logrado tener contactos ya con los otros grandes laboratorios que tenían el liderazgo en vacunas, básicamente en Estados Unidos, en Gran Bretaña, bueno, en Ginebra, porque ahí estaba la Organización Mundial de la Salud, ¿no? En Rusia, en Suecia, nos dábamos cuenta que la estrategia era no tener los huevos en la misma canasta, sino diversificar y también tener una parte china y una parte, digamos, de diferentes laboratorios, ¿no? Lo que pasa es que también el tema con China adquirió mayor velocidad y fueron las primeras vacunas en llegar. Aparte de eso, Sinopharm era en China una empresa líder, ¿no? O sea, desarrollaba vacunas de todo tipo y fármacos de todo tipo también, ¿no? Además fue la primera empresa china que desarrolló los test rápidos, que en esa época eran muy importantes. ¿Cómo fue todo ese trato con ellos? A través de videoconferencias, y la embajada tenía que actuar, como siempre lo hace toda embajada, ¿no? Como una suerte de puente, ¿no? Porque, por ejemplo, nuestro Ministerio de Salud tiene gente muy capaz, lógicamente, pero muy poca habla inglés, ¿no? Entonces, de Cancillería, de la embajada, tenemos que ayudar en esos diálogos también, ¿no? En las comunicaciones y todo eso. También necesitamos la aprobación de qué tipo de cooperación teníamos, ¿no? Había varios modelos de colaboración con Sinopharm y escogimos uno que era intermedio, de modo que el Perú, por ejemplo, pagaba la logística, todo el tema de los voluntarios, y China pagaba ya en sí los prototipos, el transporte y todo eso. Porque ese modelo también tenía la ventaja de que accedíamos de todas maneras a los descuentos en la adquisición
de vacunas, ¿no? O sea, esa ventaja de los precios. Aparte de eso, también había una comisión multisectorial del Ministerio de Salud, COSITEC, por supuesto la Cancillería, y otros organismos estatales que estaban adscritos a esta comisión, que era la que tomaba las grandes decisiones, ¿no? Porque también se requería tener un respaldo legal. Pero sobre todo también se requería tener expertos en negociación. Y de eso justamente carecen otros ministerios, ¿no? Y ahí también Cancillería tuvo que ayudar bastante, porque sí existen negociadores, sobre todo asesores del canciller, pero igual también los asesores son pues especialistas en diferentes marítimos, en temas de geopolítica y todo eso, y acá era una negociación de vacunas. Así que todo esto, digamos, fue no una novedad, ¿no? Como toda embajada, siempre trabajábamos en equipo, dividí las labores entre bueno, éramos 7 diplomáticos allí, y la pandemia, digamos, sobre todo se expandió en el país, porque si bien comenzó en Wuhan, pero coincidió con las festividades del año chino, en donde los ciudadanos se movilizan para visitar a sus familias, y entonces todos esos viajes también crearon infecciones en gran parte y en otras provincias chinas. La suerte que teníamos nosotros es que la ciudad más cuidada en China era la capital, y de modo que también se restringió el ingreso, ¿no? Y la salida de la capital de los propios ciudadanos chinos. Muchas embajadas trabajaban virtualmente, ¿sí? Pero yo debo confesar que me arriesgué, porque si trabajábamos virtualmente no podíamos avanzar nada. Yo estoy en mi casa, el otro allá, no. Acá nos ponemos las mascarillas y todos vamos a la embajada, porque tenemos que hacer cosas rápido. Y además una de las desventajas era que era la diferencia horaria, 13 horas. O sea, mientras dormíamos se tomaban decisiones importantes acá, por supuesto que también nos despertaban de madrugada, y al revés también, ¿no? O sea, pero había que trabajar por una urgencia nacional, que era mundial, pero nosotros obviamente por nuestro país. Así que sí, se alteró mucho, y también el tema de la interacción para otros temas, ¿no? Porque no podíamos ir a los ministerios chinos, o sea, todo el trabajo era virtual, lo cual quitaba tremendamente la calidad del trabajo. En el caso del trabajo diplomático, que es necesario, digamos, el face to face, el estar realmente delante de la persona. Así que esto es más o menos a grandes trazos, digamos, lo que puedo decir a tu pregunta, ¿no? Sí. Bueno, gracias por su respuesta. Estoy seguro que todos aquí, ninguno esperaba una visión tan desde adentro como usted ha podido tener, sobre todo. Y siguiendo este tema de ver este proceso desde adentro, quería preguntar acerca de estas negociaciones que ocurrieron. ¿Qué lecciones ha podido aprender la Cancillería peruana, o qué dificultades no esperaban encontrar que ahora tienen presentes? Claro, bueno, hay bastantes lecciones aprendidas, ¿no? Pero creo que es interesante referirse primero a las dificultades, ¿no? Primero el contraste cultural, el contraste lingüístico, y que a ello se sumaba también la diferente cultura laboral, ¿no? O sea, acá tenemos una cultura de trabajo, digamos, muy diferente a la que existe allá. Entonces, eso también dificultaba bastante. No todos, ya me refería que en nuestro Ministerio de Salud no todos hablaban inglés, además que eran estupendos profesionales, lógicamente, no pocos. Bueno, se puede imaginar que en China también había ese problema, ¿no? O sea, incluso siendo Sinopharm el laboratorio internacional más importante, también el presidente no hablaba inglés, por ejemplo, entonces la comunicación tenía que ser yo llevando a la intérprete de la embajada, ellos también con los suyos, y ahí descifrábamos cosas que no entendíamos muchas veces, porque claro,
Y yo tenía mucho contacto con empresas chinas con las que veo temas del Perú, pero nunca estar dentro prácticamente de la empresa viendo cómo funciona realmente, ¿no? Para obtener un beneficio, que es lo que todos esperamos. Eso yo creo que fue una cosa, las diferentes prácticas laborales, ¿no? Y también, lamentablemente, el tema de cuán moderna era la vacuna, ¿no? Porque es una vacuna inactivada y, por ejemplo, la vacuna Moderna, la Pfizer, todas esas tienen otra tecnología, que es una combinación de letras, no recuerdo, pero de todas maneras eran más avanzadas. Entonces había que probar que esa vacuna era efectiva. Primero que con la Sinopharm se habían vacunado ya, ¿no? Muy rápidamente, antes de agosto del 2021, a los policías, a los militares, a todo digamos, la primera línea, digamos, enfermeras, doctoras, curiosamente también a la tripulación de los aviones, porque ellos tienen contacto con los pasajeros, ¿no? De los trenes, por ejemplo. Sí, todavía no se había empezado a vacunar a la población, ¿no? Entonces, en el Perú se preguntaban, ¿tiene efectos secundarios? Y sobre todo también porque había un cierto prejuicio de que la vacuna digamos, inactivada podía ser menos eficaz que la otra, ¿no? Cosa que no es así. Porque al final se demostró que la Organización Mundial de la Salud dijo que las vacunas chinas, no solamente Sinopharm, tenía un alto grado también de efectividad, muy, muy alto. Y hasta que aparecieron publicaciones también en el American Journal of Medicine o The Lancet, que es una de las revistas científicas médicas más importantes, que hablaban de las bondades de la vacuna china. Pero todo eso cayó aquí, digamos, en oídos sordos. Y entonces, lamentablemente, como recordarán también, pues a veces en programas de televisión o congresistas hablaban mal de la vacuna, ¿no? Lo cual también creó, digamos, lamentablemente un efecto en la opinión pública. Y aquí, y hablo de esto porque por la cultura laboral también, ¿no? Porque yo le decía a Sinopharm, pero ustedes deben sacar comunicados en el Perú que digan todo esto, porque yo lo digo a mi gobierno, ¿no? Pero la opinión pública no está acostumbrada a eso. Yo les explicaba, por ejemplo, una empresa importante minera como Las Bambas, tiene problemas con las comunidades, ellos emiten comunicados, ¿no? O sea, yo no soy especialista en marketing, parece que podría ser mejores, pero digamos, en el caso de ustedes, y hubo dos casos de mala suerte, ¿no? Uno, que un señor fingió que le había dado el síndrome de Guillain-Barré por efecto del prototipo, porque era uno de los voluntarios, ¿no? Y el Ministerio de Salud suspende, felizmente por poco tiempo, pero eso creó también una dificultad espantosa, ¿no? Que los chinos no entendían eso, que tenemos que cumplir con nuestras leyes. Y el otro, que se produce un escándalo político cuando un grupo de gente, digamos que estaba en diferentes reparticiones del Estado, usa esos prototipos para vacunarse, que es el caso que se conoce como la vacuna Gates, ¿no? Todo eso conspiró, lamentablemente, ¿no? Y luego, bueno, también hubo un tema de un pedido adicional que pidió el Ministerio de Salud y que parece que a partir de allí, no se sabe, fue quizás donde salió este número de vacunas, ¿no? Que causó el escándalo y todo eso. Y luego comenzó también el proceso de vacunación en China, que fue interesante, lo cual también retrasaba un poco ese también fue otra dificultad. O sea, ellos dijeron, estamos comenzando con nuestra campaña ya. No habían vacunado todavía al ciudadano, digamos, a pie, ¿no? Y ya había un ofrecimiento de que las vacunas llegaran no solo al Perú, sino a otros países también, que eran sus clientes, ¿no? Fue interesante la estrategia china porque, al revés que nosotros, ahí está otra vez las prácticas laborales, comenzaron por los jóvenes. En su idea, los jóvenes son los que están en los buses, en el metro, son los que se mueven. Los viejos están en su casa, sentados tranquilos. Entonces, ellos son los que van a contagiar. Fue al revés, ¿no? También pasó cuando se tuvo que vacunar el cuerpo diplomático, que eso ya fue en marzo y abril del 2021. O sea, primero se vacunaron el tercer secretario y todo, y yo, al final, ¿no?
Bueno, así fue. Entonces, volviendo al caso del Perú también, hubo muchas informaciones de prensa inexactas, tendenciosas, incluso en la prensa seria, ¿no? Y eso es una lástima. Ahora, todo felizmente se arregló en parte cuando llegaron las vacunas Sinopharm a nuestro país, que fueron las primeras, y que el presidente Sagasti se vacuna en público, ¿no? El cual fue, como ya había habido todos estos artículos y otras cosas como diciendo yo no le temo la vacuna china, ¿no? Y efectivamente esa vacuna fue la primera que se usó para nuestros ciudadanos de primera línea, enfermeras, doctores, policías, militares, todo eso. Y todos se vacunan muy bien, ¿no? Entonces, eso yo creo. Y las lecciones aprendidas, creo que hay que estar preparados porque, según dice la Organización Mundial de la Salud, pueden venir pandemias, nos pueden agarrar epidemias, y hay que tener protocolos de cómo actuar. Yo no digo solamente por Cancillería, o sea, por las embajadas y todo eso, sino también otras entidades que tienen que ver en esto, las Fuerzas Armadas, las fuerzas policiales, el mismo Ministerio de Salud, ¿no? Si lo estamos haciendo no lo sé, pero quiero que algo, ¿no? hayamos hecho. Bastante interesante el choque cultural. La verdad no me había imaginado esto de que en China el proceso de vacunación fue al revés, como que empezaban desde lo más joven. No, es un país fascinante en realidad, pero lógicamente las cosas se hacen de otra manera y bueno, y uno como diplomático extranjero tiene que respetar eso también, ¿no? Tiene su lógica también, ¿no? Claro. Bueno, quería referirme a lo que mencionó al inicio acerca de esta estrategia que habían tomado de no poner todos los huevos en la misma canasta. Quería preguntar acerca de cómo cree que fue diferente su trato con China, a diferencia de otras embajadas que estaban en otros países que podían también proveer las vacunas. Sí, nosotros teníamos videoconferencias con el canciller, que es nuestro jefe, justamente para intercambiar ideas e informarle. Bueno, siempre habían los informes escritos, lógicamente los llamados despachos, pero también informarle ya, bueno, a través de Zoom, el mecanismo que se usaba, sobre nuestras expectativas, cómo iban los procesos y todo eso, ¿no? Y cada uno tenía dificultades distintas. En primer lugar, porque el nivel de transparencia también variaba de país en país, ¿no es cierto? El nivel de exigencia en los contratos también variaba mucho. Por ejemplo, Estados Unidos, que tiene una cultura legalista y además de muchas demandas por perjuicios, digamos, por temas médicos y todo eso, se puede imaginar que los contratos tenían bastantes exigencias que eran difíciles de cumplir y que había que negociar y negociar, sobre todo porque se trataba de una pandemia, no estábamos comprando vacunas para sanación, ¿no? Sino para una pandemia. Y claro, digamos, su población, ellos podían adquirir me refiero por ejemplo a las vacunas norteamericanas, Pfizer, la Moderna, no rápidamente. El tema era la venta internacional y luego bastante, a pesar de que una vacuna estupenda, pero no solamente nosotros, los demás países también tenían. Porque yo también, sobre todo con los embajadores latinoamericanos, conversábamos, no todo, porque digamos, muchas otras cosas por supuesto no las puedo contar, pero sí de las dificultades que había con otras vacunas, ¿no? Efectivamente. Pero yo creo que cada cual tuvo, sí, una dificultad distinta también, ¿no? En algunos casos, por ejemplo, el tema con China era más fácil, en otros casos no, pero hubo muchas diferencias. Bueno, saliendo ya un poco del tema de las vacunas, también quería preguntarle acerca de esta exacerbación entre las tensiones de China y Estados Unidos que hubo durante el periodo que sirvió como embajador. ¿Qué lugar cree que tiene el Perú en esta situación? Eso es interesante, ¿no? Porque son nuestros dos principales socios comerciales, que eso es importante porque para el Perú, digamos, sus exportaciones, sus importaciones
parte de nuestra vida económica. Pero además debemos tener en cuenta que estamos con dos países que tienen, en primer lugar, sistemas políticos totalmente opuestos, ¿no? Eso también. También en el plano económico, sí, China utiliza bastantes aspectos de mercado también, ¿no? Pero sobre todo prima la planificación estatal. Entonces también hay visión económico-comercial totalmente distinta, ¿no? Y también en el plano humano, también en la vida, en la sociedad, la cultura, la educación, son totalmente diferentes. Entonces creo que nosotros lo que tenemos que hacer es identificar en los diferentes procesos de la relación con los dos países en dónde están nuestros intereses, ¿no? Porque además la rivalidad pasa más allá de eso, ¿no? Porque es geopolítica, es científica, tecnológica, es de innovación, que son temas que nos interesan a nosotros también, ¿no? Y está pues también el riesgo de que un país le dice al otro, no uses esto, no uses el otro. Entonces, eso también es algo en lo cual sobre todo la diplomacia tiene que estar muy atenta y muy informada. En el plano económico, por ejemplo, China es el primer socio comercial, Estados Unidos es el segundo, y la diferencia entre los dos se va acrecentando, ¿no? En la inversión los dos son importantes. China es el segundo inversionista en nuestra industria minera. Y también está el lado humano, ¿no? Porque el 8% de la población peruana tiene sangre china, ¿no? Y ya es una migración, por supuesto, del pasado, pero sí tenemos también esos lazos de sangre con China. Pero son mayores con Estados Unidos, porque del éxodo peruano tenemos el 10% viviendo en el exterior, un gran porcentaje está en Estados Unidos. Y el soft power de Estados Unidos es más fuerte en nosotros que el chino, ¿no? Porque, por ejemplo, su cultura, su música, su industria cinematográfica, todo esto está en el día a día de todos nosotros, ¿no? Y quién no tiene un pariente en Estados Unidos también, quién no ha ido también, ¿no? De vacaciones o de negocios, algo así. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que mantener un equilibrio fino. O sea, o resistir a las amenazas que pueden venir muy educadamente de una parte o de la otra, ¿no? Resistir las amenazas, una diplomacia cuidadosa y tratar siempre de tener un diálogo abierto, constructivo y transparente con ambos, ¿no? En eso consiste, yo creo, también también, por supuesto, buscar nuevas áreas de cooperación. A mí me gustaría, por ejemplo, que en temas de tecnología e innovación, China puede ser muy, muy interesante, ¿no? Y de hecho, tenemos acuerdos y todo, pero no se está haciendo mucho y debería hacerse, digamos, ¿no? Ahora, el tema de la inversión también es interesante porque, claro, China, al ser un país de planificación central, o sea, ellos, el Estado, o el partido que gobierna el país, planifica, digamos, sería interesante invertir en hierro, en esta cobre y todo esto. En el caso de Estados Unidos, viene del interés privado, ¿no? Entonces, no es lo mismo. Y sin embargo, nos beneficiamos de los dos. Ese es un punto en el cual hay que ver, ¿no? ¿Nos interesa la inversión? Sí, por supuesto, ¿no? Pero ya sabemos que los orígenes son distintos y hay que ver eso bien, ¿no? Así que creo que hay que tratar de mantener ese margen, digamos. Pero también hay que actuar de principio en la política internacional. Por ejemplo, el caso de la guerra de Rusia con Ucrania, ¿no? Nosotros hemos apoyado las resoluciones que han condenado la invasión de Naciones Unidas, por ejemplo, no por ser pro-norteamericanos, sino por ser anti-China, porque China, digamos, es socia, digamos, no es que haya apoyado, pero digamos, ha tenido una actitud más comprensiva por ser educado. Entonces también hay que actuar de acuerdo a nuestros principios, a la naturaleza de nuestro sistema también, ¿no? Pero sobre todo nuestros intereses. Bueno, ya como última pregunta mía y para empezar la ronda de preguntas de los asistentes,
bueno, estoy seguro que su estancia en China va a ser única entre la historia de los embajadores del Perú, por esta situación excepcional. Quería saber cómo esto afectó la vida en la embajada, si tuviera alguna anécdota acerca de esta experiencia. Ya, bueno, más bien, si tengo la libertad, porque la cosa es que efectivamente fui embajador en China del 2018 al 2022, pero he tenido la suerte de estar varias veces en diferentes épocas, ¿no? Porque también en el 2010 fui comisario del pabellón peruano en la Expo Shanghai 2010, ¿no? Por haber trabajado bastante tiempo en dos oportunidades, periodos de largos años en APEC, en el tema APEC, en Cancillería también viajaba como turista. Pero yo creo que mejores recuerdos, tengo anécdotas por supuesto, pero lo que puede ser más interesante es la primera vez que voy a China. Era segundo secretario de la embajada nuestra en Tokio y decidí ir de vacaciones. Y entonces estaba alojado en la casa de otro amigo diplomático. En esa época el turismo no estaba desarrollado. Y me di cuenta, al abrir la maleta, que no tenía líquido de lentes de contacto, ¿no? Entonces le digo a mi amigo, el amigo que me hospedaba, caramba, me olvidé, bueno, ya los lentes, ¿no? Y en esa época, pues, eran fotos de botella, pero no había la técnica de que ahora no se nota mucho, ¿no? Si es que uno usa lentes gruesos. Y mi amigo que estaba destilando en China me dice, pero hay solución de lentes de contacto. No puede ser. Anda a la farmacia y te van a dar. Entonces agarro la bicicleta, porque me conocí todo Pekín en bicicleta, llego a la farmacia y bueno, con señas, ¿no? Y me sacan un frasco, así como estos de taxidermia, donde se ponen a los sapos, a los no, al murciélago, con su corcho. Y efectivamente era, ¿no? Pero hay una tremenda anécdota. Al regresar en la bicicleta, me perdí. ¿Dónde estaba la casa de la amiga? Y yo tenía mi mapa de Pekín, pero en inglés, ¿no? Ahora un turista va y el mapa está en inglés y en chino. No estaban acostumbrados a los turistas. Y digo, acá no habla inglés casi nadie. Algún joven me ayudará. Y para un muchacho de unos 20 y tantos años. Yo me estaba tendría 29, 30. You speak English? Y no. Entonces le abro el mapa para ver si veía con el dedo, no, yo vivo acá. Pero claro, el pobre ver el mapa en inglés con las letras romanas no tenía la menor idea. Entonces este chico fue parando a todos los transeúntes que pasaban por la calle y me imagino que les preguntaba si hablaban inglés. Hasta que apareció un señor, yo de unos 50 años, algo así. Sí, yo hablo, me dijo. Sí, me dijo, vaya 5 horas para acá, por acá, ya todo eso. Y entonces me lo explicó en un inglés perfecto. Y yo le digo, fíjese usted, qué bien habla inglés. Muchas gracias, me dice. No, pero ¿dónde ha estudiado usted? Le dije, en Australia, en Estados Unidos, en el Reino Unido. No, me dice, nunca he salido de China. Ah, caramba, le digo, discúlpeme, le digo, ¿a qué se dedica usted? Soy profesor de química en la Universidad de Pekín, que siempre es la número 1, la número 2, ¿no? En China. Así que me fui con esa idea de que, en general el chino promedio es muy agradable, pero primero el esfuerzo del muchacho de parar a todo el mundo, ¿no? Y después un catedrático que nunca había salido y que seguramente había aprendido inglés para leer el libro de química y todo eso, ¿no? Pero cagaba la perfección. Así que esa fue la primera impresión, digamos, que tuve del pueblo chino, ¿no? Interesante. No. O sea, un joven muy servicial. Bueno, esto ha dado por concluido las preguntas que yo tenía. Vamos a empezar con las preguntas de los asistentes para hacer un buen tiempo. Tengo un par de preguntas aquí y todas se refieren a cómo afectaron las relaciones China-Perú, las dificultades que generó el proceso de vacunación acá en Perú, sobre todo refiriéndose a la vacuna gripe. Sí, felizmente no fueron afectadas. Y yo creo que para eso está la diplomacia, o sea, tanto nosotros allá como los chinos acá, a través de un diálogo entre cancillerías, además fomentamos conversaciones telefónicas entre los presidentes, el presidente Vizcarra con el presidente Xi tuvieron una conversación, los cancilleres hablaban también, cuando llegamos a una decisión política importante, entonces los dos países cuidamos de que la relación no se alterara y de vencer las dificultades con la mejor disposición, la mejor bonomía,
es parte de nuestra función, ¿no? Así que, no. Y yo diría que hay también momentos de agradecimiento nuestro a la colaboración china, porque hubo donaciones, digamos, no solamente del gobierno chino, sino también de empresas chinas, de productos farmacéuticos, de vacunas también. Bueno, nosotros compramos en mayor cantidad, pero también hubo. Y también es interesante recalcar que China mandó una misión de médicos que estuvieron en Wuhan cuando apareció la pandemia, para que vinieran, hicieran un repaso y intercambiaran ideas con los médicos peruanos en un momento crítico en el Perú, que todavía no había llegado la vacuna. Eso fue una etapa importante que me estaba olvidando de mí. Así que gracias por la pregunta, porque me hace recordar eso también. Hay tantas cosas que, digamos, seguramente cuando me vaya de acá, ay, no me entiendes, no dije. Bueno, una pregunta similar tenemos. ¿Cómo influenciaron las relaciones entre Asia y Pacífico estas negociaciones de vacunas? Las negociaciones de Asia-Pacífico, bueno, el tema de las vacunas ya fue discutido en casi todos los foros. Por ejemplo, un foro que nos importa a nosotros muchísimo, que vamos a recibir en 2024, es el APEC, ¿no? Que discute todos los temas de comercio e inversión, pero también ya hubo talleres, seminarios sobre ese tema también. Pero creo que, habiendo sido China el único país en el área fabricante de vacunas, más que todo fue con ellos, ¿no? Toda esta interacción que hubo. Bueno, no hubo colaboración, al menos que yo recuerde, con otros países. Pero es lógicamente importante también recalcar que la China, que tiene un área de influencia importante, más que todo en el sudeste asiático, ¿no? Entonces también hizo donaciones importantes de vacunas y también vendió, lógicamente, a países como Indonesia, Malasia, Tailandia, ¿no? Laos, Camboya, todo. Bueno, en otra pregunta tenemos, ¿qué acciones concretas realizó la Embajada de Perú en China para continuar con el proceso de vacunación en el Perú y mitigar los daños que hacía la desinformación? Sí, bueno, primero tenemos que velar por los peruanos también que estaban en China. O sea, de manera tenemos que ver también por sus intereses, que se vacunaran, que cumplieran con todo eso. Y eso, felizmente también usábamos las redes sociales chinas, ¿no? Hay una red muy popular que es el WeChat, por ejemplo. Entonces, les mandábamos notificaciones sobre lo que sabíamos también de esto, ¿no? En cuanto a los problemas que hubo aquí, bueno, mi deber era informar, lógicamente, cuando salían artículos en la prensa también, tenía que aclarar. Yo también he enviado cartas que no necesariamente las publicaban, ya depende del medio de publicación, ¿no? Pero era poco lo que digamos, el gobierno también tenía que defenderse, lógicamente, pero lamentablemente el vacuna gay había partido por funcionarios públicos, ¿no? Entonces era bastante difícil. Pero en cuanto a la labor de mi embajada y la labor de la Cancillería, yo creo que hicimos todo lo posible ante todas las instituciones del Congreso. Entonces también el canciller defendió muy bien y con mucha claridad también la labor de la embajada. Y no estamos libres de que se sigan haciendo mal. Hace poco hubo alguna que presentaron un programa de televisión como si fuera una primicia, como que en un caso ya manido, ¿no? Así que sí, nosotros como diplomáticos cumplimos con las leyes. Yo he tenido que ser citado como testigo en la Fiscalía, en la Contraloría y todo eso. Entonces, normal, es parte de mi deber, ¿no? Lógicamente, cuando hay una irregularidad, uno tiene que decir lo que realmente pasó y lo que uno sabe, ¿no? Y así ha sido. Ahora todo está bien. Pero en fin, es una pena lo que pasó, ¿no? Y bueno, ¿no? No a repetir estas cosas. Bueno, como última pregunta tenemos, ¿tiene alguna experiencia con la diplomacia del lobo guerrero o el Wolf Warrior Diplomacy? Sí, parece que ha caído en intensidad. Digamos, porque efectivamente un grupo de diplomáticos
empezó a utilizar esta técnica. Además, lo interesante es utilizando Twitter, que ahora es X, ¿no? Que no es un medio que se puede utilizar, ¿no? Para defender a China de una manera bastante agresiva cuando era atacada, ¿no? Yo entiendo que todos tenemos que defender a nuestro país, de manera que yo no voy a volver a juzgar sobre su intensidad, ¿no? Pero sí me he dado cuenta que a veces diplomáticos chinos de mucho más rango y más responsabilidad eran bastante más cuidadosos. Y he visto que este fenómeno ha ido decayendo poco a poco. Los chinos tienen algo muy interesante que también lo tienen Estados Unidos, que es que todos los días hay una sesión de Cancillería a los periodistas. Entonces los periodistas de todos los medios les hacen preguntas y pues, los periodistas, como debe ser, hacen preguntas difíciles también. Y habían los portavoces que se turnaban y habían algunos que eran world warriors, ¿no? Las respuestas eran demasiado ¿cierto? Y de repente lo fueron cambiando a otros puestos más oscuros. Entonces eso ya me dio una indicación de que este ritmo estaba un poquito bajando sus decibeles, ¿no? Sí, ya no se dice mucho de eso, tampoco hoy en día. Bueno, esas han sido todas las preguntas que teníamos preparadas para hoy. Quisiera saber si usted tiene algo para agregar, algún mensaje a los alumnos. Bueno, en primer lugar, muy agradecido por la paciencia de haberme escuchado. Espero que les haya parecido interesante y bueno, instarlos a que, ya que son estudiantes de Relaciones Internacionales, pues tienen otras posibilidades también, como por ejemplo ser diplomático, ¿no? Yo sé que también ser diplomático demanda algunos sacrificios, no necesariamente pues uno va a tener los puestos o digamos los lugares que quizás uno desea, ¿no? Pero es también como parte de la vida de cómo vencer obstáculos y ser resiliente, ¿no? Y a mí, lo puedo decir, que si no hubiera sido diplomático, no sé qué cosa hubiera hecho y estoy feliz. Cuando miro para atrás, sí, he dado de mí a los demás y he aprendido mucho también, y espero que ustedes también se inspiren, ¿no? Ahora en estas charlas con, bueno, el jueves pasado con Emanuel Gutiérrez y después con mi colega Jeremy, para que también sientan la motivación de servir al país a través de la diplomacia. Sí. Bueno, muchas gracias por venir hoy, embajador Quesada. Gracias a los que han podido participar y también gracias por las preguntas que han realizado el embajador. Y esto sería todo por hoy. Muchas gracias. Gracias, Rodrigo, y gracias a ustedes. Buenas tardes.